Pues regresamos, acaban de oír las señales horarias, 9 de la noche, 8 en la Comunidad Canaria. Retomamos esa tertulia de los negocios. Esta noche me acompañan José Antonio Almoguera, que es experto en asesoría fiscal y financiera, Pedro Fernández, abogado y empresario, y Antonio España, colaborador de El Confidencial. Estábamos hablando de esos presupuestos, continúan en prórroga, pero querría volver a retomar lo que decía antes Antonio, pues de la despedida de Luis de Guindos. Es nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, de momento ha sido el candidato propuesto por consenso por el Eurogrupo. El lunes tiene una nueva audiencia en el Parlamento Europeo, pero no creo que haya ningún problema. Y es cierto que Luis de Guindos, al referirse a su sustituto o sustituta, él dice que no sabe quién puede ser y que tampoco él era quien para recomendarle o aconsejar a Mariano Rajoy a quien tiene que poner en su lugar, pero hablaba, y tú lo decías antes, Antonio, de que es cierto que va a tener un entorno económico mucho más favorable y se va a encontrar con una situación que no tiene nada que ver con la situación que se encontró Luis de Guindos hace 6 años. Antonio. Así es. Se encuentra pues una economía creciendo, es verdad que el déficit público sigue estando por encima, pero mucho más cercano al menos a los niveles del protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea. Una economía en general privada también bastante, que se ha desapalancado, se ha desendeudado en todo este proceso. Son los únicos que se han apretado el cinturón. Y una política, quizás el mayor reto al que se pueda enfrentar es el cambio de política monetaria y todo esto lo que pueda conllevar, ¿no? El cambio de modalidad de una política ultra, hiper, mega expansiva a algo más tímidamente restrictivo o al menos menos expansivo. Y esto, pues, ¿qué implica? Pues subidas de tipos de interés y el impacto que esto pueda tener en algunos negocios, especialmente aquellos que hayan estado más apalancados. Quizás este sea el principal reto al que tenga que enfrentar el nuevo ministro o ministra de Economía en este caso, pero sin duda no la situación de emergencia, posibles rescates o rescates realmente a la banca y negociaciones muy tensas y muy duras con Europa. Decía antes José Antonio, pues mira, yo realmente Cristóbal Montoro, aparte del chascarrillo sobre el ministro de Hacienda, si un ministro de Economía en la Europa de hoy necesita algo, es un perfil altamente negociador, obviamente que hable idiomas y no solamente que los hable, sino que sea capaz de desenvolverse y negociar y cerrar acuerdos en un idioma que no es el suyo, que no es algo que sea fácil, y tener un talante que yo creo que del que no dispone el ministro de Hacienda, que es todo lo contrario. Pedro, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado de Luis de Guindos como ministro de Hacienda en estos 6 años? Gustarme sobre todo el temple, creo que ha sabido templar, eso hay que reconocérselo, por eso algo está ahí, por eso está donde está, en un contexto muy complicado. Recordemos ese agosto, creo recordar, de 2012, corregidme Antonio y José Antonio, creo que fue en el 12 cuando estuvimos a horas. En el 12, sí. En el 12, ¿verdad? Verano del 12. Oficialmente rescatados. Al final, pues el contexto era muy complicado, supo templar, supo torear el toro en los medios, supo calmar al público, no fue fácil, supo también, pues esas reuniones secretas, que todo el mundo sabe que las hay, bien, para intentar hacer ver que España era en ese momento incómoda, pero que en cualquier caso no es un enemigo en casa, sino que es un amigo ahora, digamos, poco favorecedor, por decirlo de alguna manera, pero que no es tan enemigo como de Pirineos para arriba lo pintaban. O sea que yo creo que en general ha sabido templar. De hecho, yo creo que es desde que llegó Rajoy al gobierno, pues yo creo que ha sido el único ministro junto con Montoro que se han mantenido en el cargo, porque las otras carteras, de una u otra manera, siempre se han cambiado. Defensa, por ejemplo, el resto también, interior por supuesto, exteriores también. Claro. Pero sin embargo, las de números, por decirlo de alguna manera, economía y Hacienda, se han mantenido. Creo que eso es un valor añadido porque era un contexto en donde se necesitaba tranquilidad, ¿eh? Y eso creo que los mercados lo han agradecido. Vale, ¿y qué no te ha gustado? ¿Qué no me ha gustado? Pues a lo mejor que tanto temple, pues le ha faltado a lo mejor, bien, en algún momento dado, pues cierta mano dura entre comillas,
saberse imponer a Montoro. Bien. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque Montoro, creo que en caso de empate, el voto de Montoro valía doble. Bien. Y ha habido contextos en donde a mí me da la sensación, quizá Antonio y José Antonio, Gemma, pues lo pensáis de otra manera, pero ha habido un contexto ya post-crisis 2013-2014, en donde a lo mejor él no era todavía tan partidario de subir impuestos, y en cambio Montoro decía se suben impuestos y se terminaban subiendo impuestos. A eso es a lo que voy, que tanto temple de Pirineos para arriba, muy bien, de Pirineos para abajo, no tan bien, y más con su, entendedme, adversario directo, que es esto que era Montoro, creo. Por resumirlo brevemente, vamos, paramos. En general, yo creo que es un aprobado alto tirando a un notable bajo, ¿eh? En el caso es por poner una nota, ¿eh? Lo que ha hecho y luego, ojo, y lo que queda por hacer, porque no, claro. diremos... Ahora vamos con eso, lo que queda por hacer y los retos que tiene quien le vaya a sustituir. Pero quiero conocer la opinión de José Antonio. ¿Qué te ha gustado de Guindos? A mí me ha gustado que ha sido una persona eficiente, ha sido una persona formada, ha conseguido estabilizar toda la economía y ha conseguido lo que todo el mundo decía que no se iba a conseguir, que estuviéramos tranquilos. Eso es lo principal que podemos decir, además del temple, además de saber estar. Efectivamente, Montoro es de otra forma, pero de alguna forma también consigue siempre lo que quiere. Es decir, que es una persona que a mí me ha encantado, lo ha hecho muy bien y además es un técnico. Yo no, cuando el PSOE dice, no, es que queremos un técnico, ¿qué técnico más queréis? Sí, bueno, pues yo creo que efectivamente ha sido un muy buen ministro y seguro que va a demostrar en el cargo que tiene también que va a ser un buen ejecutivo. Vale, ¿y qué no te gusta? ¿O qué no te ha gustado? ¿O te ha gustado todo? Pues la verdad que me ha gustado todo, sobre todo que con Montoro tuviera la pequeña guerra esa que efectivamente nos está diciendo Pedro. La única diferencia, Pedro, que es que cuando tiene guerras con otro, el que manda es Mariano, ¿eh? Sí, el señor Rajoy, con lo cual Rajoy siempre ha tirado por el otro lado. No que lo sé, pero que yo me imagino José Antonio en un Consejo de Ministros de un viernes a las 10 de la mañana comentando el asunto. Mariano suelta, Guindos propone, Montoro rebate y Montoro 2-1, un 1x2, 2, Montoro. Viéndolo en un contexto así deportivo, en un Consejo de Ministros, viernes a primera hora, que yo es lo que creo que, y además luego si os fijáis en los debates, hoy, un día como hoy, un miércoles, en la sesión de control al gobierno, a lo mejor es porque Montoro tiene más puesta en escena, tiene más, es más socarrón, De Guindos es, como comentaba ahora José Antonio, un perfil más técnico, más lineal en ese sentido, pero yo sí he visto en pequeñas decisiones, sobre todo lo pongo en un contexto que era en la post-crisis 2013-2014, donde había dudas. Génova tenía dudas, había que subir los impuestos, está claro, se necesitaba una recaudación pública, pero no se sabía qué subir y cuánto subir, y ahí a De Guindos le veía que al final, en el pulso, en ese sano pulso entre carteras, economía y hacienda, tendía al final a ceder, a bajar el brazo. Sí, pero Pedro, yo creo que el tema fundamental es que Montoro, yo que soy economista te lo digo, es decir, hablaba de números. Sí, ¿verdad? Y los números, por desgracia, son tan buenos o tan malos como tienen que ser. Y desde ese punto de vista había problemas importantes que había que resolver. A mí no me gusta subir los impuestos, naturalmente, faltaría más. Todo lo contrario, me parece que para que esto funcione hay que bajar los impuestos y la economía funcionará de una forma mucho mejor, no tanto como los liberales dicen a efectos prácticos. Yo creo que ese es el fundamento. A ver, Pedro, que después quiero conocer la opinión de Antonio, que ya me está poniendo aquí una cara, está rebatiendo a José Antonio. A ver, Pedro. Nada, rápidamente. Decía, por ejemplo, con las pagas extraordinarias a los funcionarios, que recuerdo si no fueron en Navidad del 14, del 13 y del 14, si no recuerdo mal, que se pospusieron. Pues bueno, me parece que Montoro lo tenía muy claro desde el minuto 1, y De Guindos, cuando daba ruedas de prensa, pues no sabía cómo darle la razón al compañero, porque era compañero, pero sí se notaba, no en el qué, pero sí en el cómo lo decía, que él, en su fuero interno a nivel técnico, ponía en cierta duda la eficacia de esas medidas concretas del 13 y 14, pagas extraordinarias a funcionarios. Y hasta la legalidad, entre comillas, que eso lo pensamos todos que no era del todo legal. A ver, Antonio.
Yo, de Guindos, a quien le profeso un bastante respeto, yo no le perdonaré jamás. Cuando él le nombraron ministro en el 2011, yo justo escribí un artículo bastante laudatorio porque él había escrito cosas bastante interesantes desde un punto de vista bastante liberal y bastante esperanzadoras para lo que podría haber sido la política económica de España. Una semana después fue la famosa rueda de prensa en la que nos subieron impuestos salvajemente y incumpliendo todas las promesas electorales anteriores que había hecho el gobierno de Rajoy. Y ahí se vio claramente en aquella rueda de prensa en la que comparecían tanto Montoro como de Guindos, la cara de Guindos era un poema, y ahí estoy de acuerdo con Pedro en que se dejó ganar, se dejó vencer, seguro, porque se le veía cara de estar defendiendo algo en lo que no creía. Y no estaba convencido, para nada. No, eso se veía, el lenguaje corporal, todo apuntaba a que estaba ahí sufriendo bastante. Haberlo peleado, y eso es lo que yo, en estos términos, porque decía que no se lo perdonaba, decía José Antonio antes que hay veces que no hay más remedio. Pues no, yo en esa siempre la he negado y niego la mayor. En esos momentos en los que España tenía una mayoría absoluta recién obtenida, donde Europa no se podía permitir un fracaso de la economía española, una quiebra del Estado español que hiciera frente a unos impagos. No se lo podía permitir Europa, porque eso podía caer. Es decir, teníamos todas las cartas en nuestra manga para decir, señores, no vamos a subir impuestos, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a hacer los ajustes necesarios, necesitamos tiempo y vamos a tirar hacia adelante. Ahí nos dejamos vencer por lo que querían, que era que subiéramos impuestos, que es lo que siempre quieren todos los acreedores, empezando por el FMI, y eso es lo que yo, pues no, en sentido cariñoso, pues jamás le perdonaré al el que va a ser dentro de nada exministro, que por cierto nos ha dado la razón el futuro. Es decir, eso ha funcionado para poder ayudar a que la economía saliéramos de ese impasse. No estoy de acuerdo. Además, no tenemos que tener a Europa encima, como ha tenido Grecia, que al final no sabíamos lo que podía haber sido. Es decir, eran unas exigencias que, por cierto, todo el resto de los partidos, os recuerdo que salvo el PP, que toda la vida ha querido bajar los impuestos, el resto quiere subirlos. Hasta poner el impuesto de patrimonio, con lo cual que sepamos dónde vivimos. Para un partido que teníamos que abogaba por la rebaja de impuestos, que estén ellos ya directamente no hablamos de esto, sino directamente lo van a subir. Y no puedo estar más en desacuerdo, eso es un contrafactual de libro. Es decir que la historia ha dado la razón después de 6 años con políticas monetarias ultra expansivas, con el petróleo de nuestro lado, con todo de nuestro lado, obviamente se ha salido. Lo que no podemos saber es si pudiéramos haber salido antes y con menos carga sobre nuestros hombros de los ciudadanos privados de este país. O mucho después, tampoco lo sabemos. Yo estoy convencido de que hubiera sido mucho antes y con menos sufrimiento. Pues yo, como soy de Atleti, seguro que mucho después. A ver, señores, ya para terminar, Pedro, retos del próximo ministro de Economía. Estabilizar por un lado el euro, por un lado. Por otro lado, por supuesto, el Brexit. El Brexit es un reto brutal, sobre todo a nivel económico. Hoy leía, por ejemplo, que parece que se quiere presentar un nuevo partido político inglés que quiere favorecer la no salida o la no aplicación del Brexit. Es decir, parece que ya después de cerca de un año, si no recuerdo mal, en marzo del año pasado, se confirmó la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y parece que la misma Inglaterra, después de un año, pues está dando cuenta que no va a ser tan fácil, hay muchas incertidumbres, y eso va a ser un reto para De Guindos importante. Eso, cerrarlo bien, no va a ser nada fácil. Hay mucho fleco, mucha letra pequeña que va a haber que cerrar muy bien en materia de aduanas, en materia, sin ir más lejos, de inmigración. Quiero recordar, por lo que nos repercute a nosotros, que si no recuerdo mal hay cerca de 300.000 españoles en Inglaterra. ¿Qué va a pasar con ellos? Siguen siendo europeos, pero ya no tienen la misma, podríamos decir, legislación o aplicación laboral actual aún vigente. ¿Qué van a tener que hacer? Esa incertidumbre, pues creo que De Guindos tiene un reto ahí importante, que eso no afecte tampoco al euro, no es fácil. Luego, por otro lado, Rusia, pues nos empeñamos en ver a Rusia como amenaza. Tenemos ahora ya la OTAN haciendo maniobras en la frontera con Bielorrusia. Pues vamos a ver hasta qué punto Rusia es realmente una amenaza o no en el día a día.
Yo creo que De Guindos tiene por un lado una misión, que es mantener y estabilizar. Eso es una gran misión, por un lado. Y por otro lado, los fuegos ya generados son Inglaterra y Rusia. Rusia más a nivel militar, pero que afecta también y mucho a lo económico. Y Brexit, y a Inglaterra más por lo económico. Intentar, no digo apagar esos fuegos, porque son fuegos muy grandes, pero al menos que la llama no crezca. Ventajas que tiene buen talante, que habla idiomas, las cosas como son, y que creo, corregidme si me equivoco, que es voz autorizada, me da a mí la sensación, dentro de Europa a nivel economía. Y eso es un valor añadido para poder hacer frente a los FMI y a otras instituciones extranjeras que no están dentro de la Unión. José Antonio, ya para concluir. Sí, bueno, casi ha dicho todo. Yo, en cuanto a economía nacional, también me está dando miedo una cuestión que estoy viendo últimamente. He visto ya 2 o 3 casos y es una posible, no a corto plazo, sino a medio plazo, otra posible burbuja inmobiliaria. Se están dando créditos que estoy viendo yo a personas que no tienen la garantía suficiente y yo creo que los bancos ya están dando muchos créditos y estamos volviendo a dar de una forma indiscriminada, con lo cual esto puede inducir muchísimo a que volvamos a estar donde estamos. Os recuerdo que el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra y nosotros vamos a caer 40. Antonio, para concluir. Yo creo que el principal, lo comentaba antes, el principal reto que va a tener De Guindos dentro del Banco Central Europeo es gestionar el cambio de política, de una política ultraexpansiva a una más tímidamente, sino porque restrictiva estamos a años luz todavía de que empezamos a ver el balance del Banco Central reducirse, pero eso va a generar mucho movimiento en muchos sectores. Pues Antonio España, colaborador del Confidencial, Pedro Fernández, abogado y empresario, y José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera. Señores, qué placer. Muchísimas gracias, que pasen una buena semana, ya estamos casi a jueves, que disfruten del fin de semana y hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.